Anyway, digo, a mí nunca me ha gustado dejar las cosas a la mitad, entonces, bueno, terminé la carrera, tomé mi carta de pasante, la guardé en un cajón, muy bien guardadita, y de ahí me fui a tocar la puerta de un amigo de mi hermano, un productor, ingeniero de grabación, que, bueno, tenía un estudio, uno de los estudios pioneros en Guadalajara. Le toqué la puerta y salió y, bueno, yo le dije, quiero que me enseñes a grabar discos. Y dice, bueno, claro que sí. Vente mañana y hacemos una prueba para ver cómo te sientes, ¿no? Ajá. De ingeniero. De ingeniero. Y bueno, este amigo de mi hermano se llama Sergio Naranjo. Claro, claro. Y Sergio actualmente es mi socio. Lo sé, sí. Tienen toda la vida juntos. Tenemos muchísimos años. Y han hecho un montón de cosas. Sergio, saludos para Sergio, porque Sergio, sí. Ahí yo he caído a su estudio. Lo vas a ver. Sí, no, buenísimo. Muy talentoso y además hizo grandes cosas ahí también de nuestra que me platicas. Sí, en ese estudio, digo, se grabaron discos clave del rock tapatío, digo, por ejemplo, no nada más del rock, sino de la música en general, la música tapatía, digo, ahí, por ejemplo, se hizo Entre la pena y el gozo de Jaramar. Ahí, en la primera versión de ese estudio, que se llama Mix Studios, en la primera versión, en la versión ochentera de ese estudio, se grabó el No me hallo del personal. Sí. Claro. Sí. Que ahí están los créditos, Sergio, claro. Sí, ahí en ese estudio se grabó A Contracorriente de Gerardo Enciso. No manches, pues sí. Sí, y bueno, es un estudio en donde se hicieron cosas pues muy importantes, ¿no? Bueno, yo al otro día, pues bueno, fui muy nervioso. Te puedo confesar, digo. Pero no tenías ningún conocimiento previo. No tenía absolutamente nada. Yo, lo único que yo recuerdo es que en algún momento yo acompañé a mi hermano, que mi hermano era cantautor. Y yo lo acompañé a un cafecito donde él fue a pedir espacio para tocar. Y me fijé que frente al escenario había un tipo sentado en una caja llena de botones, ¿no? Que ya están desapareciendo porque no veo ninguno aquí. No. Ya había una caja llena de botones y yo, bueno, dije, ¿para qué es ese aparato? Y bueno, pero ese señor tiene algo que ver con lo que está pasando en el escenario, ¿no? Y bueno, ya clásico que ves en las películas y todo, ves un tipo enfrente de una caja llena de botones, pero de 4 veces más grande. Es un avión, ¿no? Te parecía así como, wow, ¿esto qué es? Exacto, y bueno, llego al día siguiente muy nervioso. Llego y bueno, pásale. Y en ese momento llega Sergio, abre una puerta pesadísima, forrada de alfombra con un material de aislante, ¿no? Aislante, abre la puerta y de repente me encanta esta anécdota porque de repente llega este aroma a mi nariz que es una combinación entre aire acondicionado, alfombra, pero sobre todo ese aroma a equipo. Ajá, sí, claro. que tiene un aroma muy particular. Llega ese aroma y me provocó como un vértigo como muy, muy interesante. Me provocó como una sensación como en todo el cuerpo, ¿no? Y fue cuando llegué frente a esta consola gigante y Sergio me dice, siéntate. Y en ese momento me senté frente a la consola. Y creo que fue otra de las principales revelaciones de mi vida en que deduje que tenía que dedicarme a esto, ¿no? Me senté ahí y me sentía como que me había sentado por primera vez. Yo era piloto y me había acabado de sentar por primera vez en los controles de un DC-7, ¿no? Claro. Y bueno, chingón. Dije, yo de aquí no me quiero parar, ¿no? Y bueno, estuve en esa consola los siguientes 5 años grabando de todo. Tuvimos la oportunidad de crear un sello de discos en el cual nos dimos cuenta que bueno, teníamos toda la infraestructura para grabar y hacer discos de todas las bandas que nos gustaban. ¿Y estás hablando de principios de los 90? Estamos hablando de 1993. Sí, principios. 93. Y bueno, constituimos un sello. Yo estaba en la secu, Master, ¿eh? Sí. Yo tenía 6 meses ahí cuando platicando decidimos hacer un sello. Yo en realidad creo que en ese momento ni siquiera yo entendía bien qué era un sello, o más bien
tal vez sí tenía yo una idea, pero no sabía todo lo que implicaba. Claro. ¿Sí? Claro. O sea, tú dijiste, grabemos discos. Sí, vamos a grabar discos. A ver, Juan Carlos, ¿qué te parece si vamos a ver las bandas que nos gustan de aquí, del ámbito local? Uy, la mejor chamba del mundo. Y vamos, firmamos un contrato con ellos, nos los traemos y les grabamos un disco a las bandas. ¿Cómo se llamó ese sello? Mix Records. Mix Records. Uh-huh. Ok. Y bueno, así fue como entré a la cancha. Digo, sin conocimiento previo, entré a la cancha y empecé a aprender a madrazos, ¿no? Sí. Creo que el internet que actualmente, con el que actualmente contamos, que en ese momento yo carecía de ese internet porque no todavía ni siquiera si estás hablando de 93, se sospechaba que llegara a nuestras vidas diarias. Existía, ¿no?, en el mundo, pero no era, o sea, yo creo que cuando ya yo creo que tuve mi primera computadora en el 2001, una cosa así, o tal vez 2000. Pero no era tan común. O sea, en ese tiempo, teníamos una Mac con la que trabajábamos con el SMPTE de ese tiempo. ¿Ya desde entonces? Ya desde entonces. Órale. Y esta pequeña Mac, que era de las primeras, estaba encadenada a una máquina de cinta. Uh-huh. Por el código SMPTE. ¿De 2 pulgadas o de 2.5? O no esa era de 1 pulgada. Ah, de 1 pulgada, sí. Okay. 2.5 creo que tenía Tutti, acá en Oigo Studios. Sí, Tutti tenía de 2 pulgadas y creo que John Field también tenía de 2 pulgadas. ¿John Field lo tenía en Chapala o dónde era su estudio? ¿O era acá en Guadalajara? Él tuvo un estudio sobre La Paz. Ah, es cierto. Era ahí bastante cerca de la casa de mis padres. Uh-huh. Sí. Y creo que hubo otras versiones del estudio de John. Ya. Y también que mucha gente también grabó ahí. Sí. Deberías invitarlo. Sí. Ahorita me pasas el contacto. Luego me pasas comisión, John. A huevo. Y entonces empezaron empezamos a grabar discos. Se presentó ahí una oportunidad para hacer nuestra primera grabación. Los Spiders iban a reunirse después de muchos años y iban a dar un concierto en el Gran Salón Osiris junto con La Fachada de Piedra, dos íconos del rock setentero de Guadalajara, y decidimos hablar con el productor, que era amigo nuestro, y llevarnos el estudio. Nos llevamos todo, nos llevamos consola, nos llevamos grabadora de carrete, o sea que era pesadísimo. No, hombre, o sea, era una mudanza. Mover todo, pero nos fuimos para allá y grabamos el concierto en multicanal. En el Osiris. Sí. Órale. Y bueno, ya regresamos el equipo y lo mezclamos. Y bueno, ese fue el primer disco de Mix Records, fue Spiders y La Fachada de Piedra en vivo, en Osiris, en el Gran Salón Osiris. Y bueno, llamó mucho la atención porque eran grabaciones nuevas de canciones viejas, pero eran grabaciones nuevas, versiones nuevas que sonaban increíble. Uh-huh. Por ejemplo, la versión de Back de los Spiders, que viene contenida en ese disco, que por ahí alguien la subió por ahí en YouTube. ¿Ah, sí? Y que en algún momento creo que la subiremos todo el catálogo a plataformas. Estaría increíble, es una joya eso. Lo vamos a hacer pronto. Buenísimo. Y bueno, este disco fue muy exitoso. Creo que todavía incluso hasta la fecha sigue sonando en Señal 90. Ah, no manches. Y bueno, de ahí ya continuamos a grabar bandas. Grabamos, por ejemplo, Al Cerco, grabamos a Gato Gordo, hicimos un disco de regrabaciones de éxitos de Carmín. Ajá. Grabamos a otra banda punk que se llamaba Los Oxisos. Claro. Otra banda que se llamaba Plasta. Y en fin, pues bueno, hicimos un catálogo de alrededor de 12 discos. Y desgraciadamente llegó un momento en el que el estudio, tuvo ahí un quiebre de socios y todo el mundo se repartió el equipo y el sello obviamente también ahí tronó.